Thank you so much. Muchas gracias. I'm sure I'm not the only who was incredibly blessed by the music and fellowship we've had in our introductions. Estoy segura que no fui la única que fue gratamente bendecida con I'd el like to start with the compañerismo silent y prayer las, this morning, y if you'll las kneel partes with me. especiales musicales. Así que vamos a empezar con una oración silenciosa si se arrodillan conmigo. Amen. Amén. To cover the material that discusses the beginning of modern Babylon, Para cubrir el material que discute el comienzo de la Babilonia moderna, I have visibility now that it's going to need 3 presentations. me doy cuenta ahora de que va a necesitar ser 3 presentaciones. Yesterday, we really just introduced the topic, Ayer realmente solo llegamos a hacer una introducción del tema, how the counterfeit works, cómo funciona la falsificación, and the pattern we should expect in the alpha history. y el patrón que deberíamos esperar para la historia alfa. If Elder Parminder cannot present this evening, Si el anciano Parminder no puede presentar hoy a la tarde, que para nosotros es a la mañana, I'll finish this topic. voy a terminar este tema. We all hope he can. Todos esperamos de que él sí logre conectarse, So pray for their weather and internet. así que oremos por el clima y el internet. And if he can, then I will continue this topic with a 3rd presentation soon. Y si él sí logra conectarse, vamos a terminar este tema en una tercera presentación diferida. But I don't want to rush some of the points that we can glean from the history of the world wars. No quiero que nos apuremos en saltar, a pasar algunos de los hitos importantes de las guerras mundiales. I feel like having a little bit of a rant. Tengo ganas de hacer un pequeño discurso, monólogo. I was in a store recently. Recientemente fui a comprar algo. The store sold fruits and vegetables. Frutas y verduras vendían. But as they often do, Pero como suele suceder en estos lugares, up where you pay, they had chocolate for sale. cuando llegando a la caja registradora vendían chocolate también. In different lollies. Y distintos tipos de dulces. And one of the chocolates being sold Y uno de los chocolates que estaba para la venta were these little chocolate eggs that are marketed for children. eran estos huevitos de chocolate pequeñitos que son, están apuntados a los niños. And in front of me in the line is a mother and her little boy. Y enfrente mío, en la línea, estaba una mamá con su niñito pequeño. He looked like he might have been 2 or 3, Parecía tener 2 o 3 años de edad, but he was little. pero era pequeño. Little enough that he was telling his mother what he wanted through sounds, not words. Tan pequeño que para decirle a la mamá lo que él deseaba lo hacía a través de señas y no palabras. And he started to, do you say whinge? Y empezó a hacer sonidos. And she knew what he wanted. Y ella sabía lo que él deseaba.
But she kept trying to give him all the other chocolates and lollies except for the one that he wanted. Y le trataba de ofrecer todos los dulces y los chocolates menos el que él deseaba. And I didn't understand why. It's all chocolate. Y yo no entendía por qué, porque todo era chocolate. And then I realized the problem. Y después me di cuenta del problema. This company that made the chocolate eggs, La compañía que fabrica los huevitos de chocolate, their marketing department had an idea. su departamento de marketing tuvo una idea. And at the top of the egg, they put a little blue dot or a little pink dot. Y arriba del huevo, en la parte de arriba, le ponían un puntito azul o un puntito rosado. And the store had sold out of the blue ones. Y ya no había más puntitos azules, solo quedaban rosados. And the concern in the mother. Y la preocupación que tenía la madre, And she leant into him. y ella se le acercó al niño, She looked so intense. y se veía como muy intencional, muy intensa, And she said, they don't have blue, they only have pink. y le dijo, no hay más azules, solo quedan rosados. Are you going to be okay? ¿Vas a estar bien? He looked at her like she was crazy. Y el niño miró a su mamá como si ella estuviera loca. And I'm not about judging parents. Y yo no tengo la intención de juzgar a los padres. I have a cat, it's hard enough. Yo tengo un gato y es suficiente. This isn't about judging the difficult work parents do. Esto no es para juzgar el trabajo difícil que tienen los padres. But the child was fine. Pero el niño estaba bien. He didn't care about the wrapping. A él no le importaba el empaquetamiento del producto. He didn't care about blue or pink. No le importaba si había azul o había rosado. But the concern in adults, Pero la preocupación que tienen los adultos, and what is strange, y lo que es extraño, if one day those parents realize their little boy is homosexual, que si un día esos padres se dan cuenta de que su hijo es homosexual, they'll probably say, oh, it's cultural conditioning. probablemente digan es condicionamiento cultural. Boys are meant to like blue. A los nenes les debería gustar el azul. So that's my rant. Ese es mi monólogo, mi queja. Tamina reminded me of it when she brought up Walter Weiss. Tamina me hizo acordar de eso al mencionar a Walter Weiss. Tamina reminded me of the story of Walter Weiss. Tamina me hizo acordar de esta historia de Walter Weiss. Someone says the little toy inside is either for a girl or a boy. Y alguien comenta que el juguetito que traen los chocolates adentro es para un niño o para una niña. I'd argue the little boy didn't care either. Yo argumentaría que al niño tampoco le iba a importar eso. A male relative of mine Un pariente masculino que tengo, very much into biking, que está muy interesado en bicicletas, like bikes you pedal but extreme sport. como el deporte extremo de las bicicletas. Ciclismo, esa es la palabra. All he wanted when he was a little boy Todo lo que él deseaba cuando era un niño pequeño was a little pink toy clothesline. era un pequeño juguete rosado que es como ropita o algo de ropa. So he could hang up his own washing. Y lo que él quería hacer era tener esta línea para colgar su lavado de ropa de juguete. Parents worry, not children. Los adultos se preocupan, los niños no. Back to our topic. Volviendo a nuestro tema, Walter Weiss, Walter Weiss Ted Wilson. y Ted Wilson.
What did Tamina say this morning? ¿Qué dijo Tamina esta mañana? Walter Weiss saw as the threat. Que era lo que Walter White identificaba como la amenaza, Confusion la confusión over gender. sobre el género, Another way of saying women are out of their place in society. que es otra forma de decir que las mujeres están fuera de su lugar en la sociedad, And LGBTQIA+. y la comunidad LGTB+, más. The same thing Ted Wilson said. Es lo mismo que dijo Ted Wilson. So these two men within Adventism Así que estos dos hombres en el adventismo, that people say represent different things, que la gente dice que ellos representan cosas distintas, I would argue represent the same thing. yo argumentaría que en realidad ellos representan la misma cosa. One just speaks more radical, Uno habla más radicalmente and one speaks more political. y otro más político. But you're defining Babylon the same way, Pero definen a Babilonia de la misma manera. which is why we went and tried to look at what Babylon is. Por lo cual nosotros estamos volviendo y tratando de averiguar qué es lo que es Babilonia. Ancient Israel, the counterfeit, Israel antiguo y su when falsificación. there's a temple, priesthood, sacrificial system, Cuando había templos, sacerdocio y un sistema sacrificial, there's a radical transformation hubo una transformación radical with the early New Testament church. con la iglesia del Nuevo Testamento. The papacy is just the counterfeit, Y el papado es solo la falsificación adapting to that change. que se está adaptando al cambio que ocurrió. Because the counterfeit can't look like something radically different. La falsificación no puede ser algo radicalmente distinto. To appear to have value, it has to look as close as it can. Para aparecer como si tuviera valor, debe parecerse lo más posible. We looked at Satan as a student of prophecy. Vimos que Satanás es un estudiante de la profecía bíblica. We said that he knows more than many, but not all, Vimos que sabe más que muchos, pero no sabe más que todos, of God's people who study prophecy. del pueblo de Dios que estudia la profecía. And hinging on that word, many, Y apoyándonos en esa palabra, muchos, we considered the time period of Ellen White, her life, consideramos el periodo de Lina de White, su vida, and how she describes Millerite history. y cómo ella describió la historia milerita. Coming out of the Dark Ages to 1798, Saliéndonos de la Edad Oscura, 1798, God's people are gathered el pueblo de Dios es reunido into the Millerite movement. en el movimiento milerita, They're disappointed, sufren una decepción, scattered. son dispersados nuevamente. A second attempt at gathering occurs, Hay un segundo intento de reunión, but it's deeply flawed because of the condition of the people and leadership. pero sufre una falla muy grande por la condición laodicense del pueblo y del liderazgo, And they're again scattered. y después de vuelta son dispersos. We say that is what Satan is going to counterfeit. Y entonces esto es lo que dijimos que Satanás iba a falsificar. Because from 1798 Porque a partir de 1798 to
to some period before the Lateran Treaty, algún periodo antes del del Tratado de Letrán, Babylon as an institution is only continuing to crumble. Babilonia como una institución solamente iba deshaciéndose continuamente. Then we know that just sometime at some point before the Lateran Treaty, that starts to change. Y sabemos que en algún punto antes del Pacto de Letrán, eso empieza a cambiar. So we know the Lateran Treaty is somewhere in here. Así que sabemos que el Pacto de Letrán está en algún lugar por acá, una fecha por acá. So we know that we are in the midst of a counterfeit pattern. Y sabemos que estamos en el medio de un patrón de falsificación. But there are many points at which the counterfeit will not fit with the true. Hay muchos puntos en el que la falsificación no va a encajar con el original. So there are quite a few things in these presentations I'm not going to repeat. Hay varias cosas en estas presentaciones que yo no voy a repetir. Because we don't have time. Porque no tenemos tiempo. But I will just lay up the two histories, Alpha of modern Israel, Alpha of modern Babylon. Pero sí voy a alinear las dos historias, el alfa del Israel moderno y el alfa de Babilonia moderna. The Alpha of Israel, El alfa de Israel, they had been scattered for 1260 years. ellos habían sido dispersados por 1260 años. Before William Miller Antes de William Miller, begins to rise up from 1798. que empieza a levantarse a partir de 1798. It's going to have an increase of knowledge to 1818. Va a haber un aumento de conocimiento que va hasta 1818. It's here you find the message Acá encontrás el mensaje in its condensed form. en su forma condensada. In 1833, En 1833 it's formalized. es formalizado, He's given his credentials, recibe sus credenciales and he formally begins teaching with those credentials. y empieza a enseñar con esas credenciales. I want to skip to 1844. Voy a saltar hasta 1844. So from here to here Así que desde este punto hasta acá is a gathering, ocurre una reunión, scattered, first gathering, primero dispersos, después reunidos, till the disappointment. hasta la decepción. They are then scattered De nuevo son dispersos from October 22 desde el 22 de octubre to 1850. hasta 1850, Then we have the chart. donde tenemos los cuadros, las tablas. Come back to that. Voy a volver a eso luego. The second gathering Una segunda reunión in 1863. en 1863. They organize, which is a positive. Se organizan, que es algo positivo, But we also know how they responded to the prophetic message. pero todos sabemos cómo ellos respondieron al mensaje profético, A negative. que eso es negativo, lo rechazaron. So that is our pattern of scattering and gathering. Ese es nuestro patrón de dispersiones y reuniones. Don't want to repeat all that was done before. No quiero repetir todo lo que ya hemos hecho. Otherwise, we have no time to add anything new to it. No tenemos tiempo para agregar cosas nuevas.
I've said that the point before the Lateran Treaty, Yo he dicho que el punto antes del pacto de Letrán, when there begins to be a gathering, cuando comienza a haber una reunión, is 1899. es 1899. I'm not going to defend that today, No lo voy a defender a eso hoy, but I'm going to mark it with the man Eugenio Pacelli, pero lo voy a marcar con el nombre Eugenio Pacelli, I also want to mark there que también quiero marcar ahí, the first International Peace Conference que fue la primera conferencia internacional de la paz at The Hague. en La There's two Haya. of them. Hubo dos de ellas. Tsar Nicholas of Russia called this one in 1899. Zar Nicolás de Russia llamó a esta en 1899. There's another one in 1807. Hubo otra en 1907. So we have 1798 to 1899. Así que tenemos desde 1798 hasta 101 1899, years. 101 años, The loss of the Papal States. la pérdida de los estados papales, Continuing persecution. y persecución continuada. In 1899, Eugenio Pacelli is made a priest. En 1899 Eugenio Pacelli es hecho sacerdote And he begins his work y él comienza su trabajo on Code of Canon Law. en el Código de la Ley Canónica. Rewriting church law. Él reescribe la ley de la iglesia. That work takes them almost 2 decades. Ese trabajo le lleva casi dos décadas. Just have a couple of quotes. Tengo algunas citas. So it's not 2 decades, it's 13 years. No fueron 2 décadas, fueron 13 años, en realidad. For the translators, quote number 2. La cita es la número 2 para los traductores. Ordered by Pope Pius X in 1904 and carried out by the Commission for the Codification of Canon Law, led by Gaspari, the work was completed and promulgated by Pope Benedict XV on the 27th of May 1917. Ordenada por el Papa Pío X en 1904 y llevada a cabo por la Comisión para la Codificación del Derecho Canónico, dirigida por Gasparri, la obra fue completada y promulgada por el Papa Benedicto XV el 27 de mayo de 1917. Four things are going to happen in May 1917. En mayo de 1917 ocurren 4 cosas. Code of Canon Law is completed. Se completa la codificación de la ley canónica, del derecho canónico. I just want to note the man Gaspari. Y quiero anotar el nombre Gasparri. Gaspari is not a pope, No era un papa él, but if we were to name 2 figures outside of the popes pero si fuéramos a mencionar a 2 figuras fuera del papa, who are influential in this story, que fueron influyentes en esta historia, one of those 2 would be Gaspari. uno de esos 2 sería Gasparri. Gaspari was key in getting Pius XI made pope.
Él fue clave para hacer que Pío XI fuera hecho papa. We're going to come to discuss Pius XI in a moment. Lo vamos a discutir a Pío XI en un momento. But the influential figure who got him in was Gaspari. Y Gasparri fue la persona influyente que hizo que él llegue a ese puesto. Is it too late to screen share? ¿Es muy tarde para compartir pantalla? There's just one thing I would like to... A late decision, sorry. Es algo que algo me gustaría compartir, así que un momento. I'll just screen share for a moment. Voy a compartir algo en la pantalla. Here you have the signing of the Lateran Treaty. Acá tenemos la firma del Pacto de Letrán, del Tratado de Letrán. Sitting on the right, you see Mussolini. A la derecha vemos a Mussolini. The man sitting to the left of him is Cardinal Gaspari. El que está a su izquierda es el cardenal Gasparri. He was the key in getting Pius XI made Pope. Él fue clave en la elección del Papa Pío XI. He became the Secretary of State for the Vatican. Se convirtió en el secretario de Estado para el Vaticano. As Secretary of State, he oversaw the creation of the Lateran Treaty. Y como secretario de Estado del Vaticano, él estuvo trabajando en el Pacto de Letrán. He also personally mentored Eugenio Pacelli. También fue el mentor personal de Eugenio Pacelli In the rewriting of church law. en la reescritura del derecho canónico. He did fall out of favor with Pius XI. Perdió el favor de Pío XI. So Pius XI replaced him as Secretary of State. Así que Pío XI lo reemplazó como secretario de Estado With Eugenio Pacelli, con Eugenio Pacelli, who then became Pius XII. que luego se convirtió en Pío XII. So you have these two men, Pacelli, Pius XI, Pius XII. Tenemos a estos hombres, Pío XI, Eugenio Pacelli y Pío XII. But Gaspari was a key figure in all of that history. Pero Gasparri fue una figura clave en toda esta historia. So Code of Canon Law is completed. Se completa entonces la escritura del derecho canónico. Pacelli is made, I think it's an archbishop. Pacelli se convierte, creo que en arzobispo, On May 13. el 13 de mayo. He sees that through his life as a sign. Y él siempre en su vida lo vio a esto como una señal, He's known as the Fatima Pope. porque se lo conoce como el Papa de Fátima, Because he's made a bishop on the same day as the key date of Fatima. porque fue hecho obispo el mismo día clave de la historia de Fátima. Pacelli is then sent to Germany Después es enviado a Alemania, Pacelli, to work with the government on allowing this new church law. para trabajar con el gobierno y hacer autorizar esta nueva ley eclesiástica. And we know that in that history, the role he played Y sabemos que en esa historia el rol que él jugó in the rise of Hitler. en la ascensión de Hitler.
So it's a busy month. Así que fue un mes bastante ocupado. I want to make one point. Quiero decir algo más. There's really two separate things that are happening in May 1917. En realidad hay dos cosas importantes que ocurrieron en mayo de 1917. You have all of these men working on church law, Tenemos a todos estos hombres trabajando en la ley eclesiástica, and then you have these messages, events in Fatima. y después tenemos estos mensajes, estos eventos en Fátima. I want to suggest you have a more complicated history Quiero sugerir que la historia es un poco más compleja here compared to 1818. en esta línea en comparación con 1818. Not to compare the two, now to contrast them. No para compararlas, no para contrastarlas. Satan has a harder job. A Satanás le toca un trabajo más duro. He not only has to lead his people, No solo debe guiar a su pueblo, like God does, como Dios guía al suyo, he also has to get through to government. sino que también tiene que actuar a nivel gubernamental. The Millerites never had to worry about working with government. Los mileritas no tuvieron que preocuparse por trabajar a nivel gubernamental, But they do. pero ellos sí. So Fatima itself is not enough. Así que solo con Fátima no alcanzaba. You also have to have events that are going to impact church and state. También tenían que haber ciertos eventos que impacten a la iglesia y al Estado. Just to skip through, we have 1933. Después tenemos 1933. That's when they make the deal that they do with Hitler. Este es el momento en el que ellos hacen el trato ese con Hitler. We've taught that as formalization. Ya lo enseñamos como la formalización. What was done here, those code of canon laws are passed. Esos códigos de ley canónica son aprobados. There's a working in this history between the Vatican and fascism. Hay un trabajo acá que ocurre en esta historia entre el Vaticano y el fascismo. We're going to come to that. Vamos a volver a eso, a tocar este punto. But 1945 is a disappointment. Pero en 1945 ocurre una decepción, Fascism loses. porque el fascismo pierde. Communism is on the doorsteps of Italy. El comunismo estaba tocando las puertas de Italia. We'll get to the relationship between the Vatican and communism. Y vamos a después llegar a la relación que hay entre el Papa y el comunismo, entre el Vaticano y el comunismo. On November 1, Ellen White has the message. En noviembre 1, en esta historia, Elena de White tiene el mensaje They need to put out a second chart. que hay que sacar un segundo cuadro. And what they need to do Y lo que tienen que is hacer take all of this es tomar todo esto and they need to take it again on a chart y lo tienen que poner de vuelta en un cuadro, because God is making a second attempt to gather. porque Dios va a hacer un segundo intento de reunirlos. And we have about 3-4 different quotes that mark that as November 1st, 1850. Y tenemos por lo menos 3 o 4 citas que marcan ese día como el 1 de noviembre de 1850. They literally are just taking this message and repackaging it. Hacen un reempaquetamiento del mensaje. November 1st, 1850, En el 1 de noviembre de 1850, first time that the Vatican has, or the Pope, has used the doctrine of papal infallibility.
En 1950 fue la primera vez que se usó la doctrina de la infalibilidad papal. To quote, Voy a citar. Fatima, this date here, May 13, Fátima, el 13 for de Pope mayo, Pius XII, what began on the day of his episcopal ordination, made a bishop, para el Papa Pío XII, lo que comenzó el día de su ordenación episcopal, continued to play a part in his life 29 years later. con- Pius's life intertwined with this devotion so much that he was known as the Pope of Fatima. Pius XII is also known as being the most recent pope to have made an infallible ex cathedra statement when he reaffirmed the Assumption of Mary as dogma in 1950. You can quote. la vida de Pío se entrelazó tanto con esta devoción que fue conocido como el Papa de Fátima. Pío XII también es conocido por ser el último papa que hizo una declaración infalible ex cátedra cuando reafirmó la Asunción de María como dogma en 1950. Even this had a tie to Fatima. In the days leading up to proclaiming it, Pius had witnessed on 3 occasions in the Vatican gardens the same miracle of the sun that was seen in Fatima years before. He took this as validation of the proclamation. As if in confirmation, he saw it a 4th time, a week after making the proclamation, but never again. He admitted to going back into the gardens to see if it would reoccur. Incluso esto tiene un vínculo con Fátima. En los días previos a su proclamación, Pío había presenciado en 3 ocasiones en los jardines del Vaticano el mismo milagro del sol que se había visto en Fátima años antes. Lo tomó como una validación de la proclamación, como una confirmación. Lo vio una 4ª vez una semana después de hacer la proclamación, pero nunca más. Admitió haber vuelto a los jardines para ver si esto se repetía. So he declares a holy year. Él declara un año santo. There's this huge attempt at revival. Hay un gran intento de reavivamiento. He marks it by the dogma of Assumption of Mary. Él lo marca con el dogma de la Asunción de María. And claims it stamped with approval. Y proclama que esto es un sello de aprobación. Because he sees the same sign of the sun that was seen at Fatima. Porque ve la misma señal en el sol que se había visto en Fátima. It's a very eventful year in 1950. Es un año lleno de eventos, 1950. But the dogma of the Assumption is November 1st, 1950. Pero el dogma de la Asunción fue el 1 de noviembre de ese año. He has literally taken all the message here, Literalmente agarró todo el mensaje acá, Fatima, Mary, Fátima, María, and the war with communism, y la guerra contra el comunismo, and he's repackaged it for 1950. y lo reempaquetó para 1950. It's a repackaging of this to go to the world. Es un reempaquetamiento, un remarketing de esto para But we llevarlo al know the mundo. condition that the Catholic Church was in. Sabemos la condición en la que se encontraba la Iglesia Católica. Pius XII died. Pío XII muere, It really came to nothing. y eso acabó en nada. Truly, any hope ended with the Second Vatican Council. Realmente toda la esperanza se acabó con el Segundo Concilio del Vaticano. In 1960, En 1960, Lucia told the popes, Lucia le dijo a los papas: you have to release the 3rd secret of Fatima to the world. que tenés que sacar el tercer secreto de Fátima al mundo.
and the Pope refused. Y el Papa How are they listening to their prophet? se negó en vez de escuchar a su profeta. They reject Fatima in the Rechazan a Second Fátima Vatican Council. en el Segundo Concilio del Vaticano. At the same time, they're doing a positive work of organization. Y entonces hacen un trabajo de reorganización. They made a secret deal with Yeah. communism, Y hacen un pacto secreto con el comunismo, with the Soviet Union. con la Unión Soviética. In return for having the Russian Orthodox Church present at the Second Vatican Council, Y por tener al Papa presente en la segunda reunión del concilio, they promised that at that council they would not make a formal condemnation of communism. le prometieron que no iban a hacer una condena formal del comunismo. That's in direct violation to the second secret of Fatima. Y eso fue en una directa violación al segundo secreto de Fátima. They're not listening to their prophet. No estaban escuchando a su profeta. So we have the beginning history of modern Israel and the beginning of modern Babylon. Entonces tenemos el comienzo de Israel moderno y el comienzo de Babilonia moderna. We can see it counterfeited Podemos ver cómo está falsificado when we follow the patterns of scattering and gathering. cuando seguimos el patrón de las dispersiones y las reuniones. I just want to add two more waymarks. Quiero agregar 2 hitos más. Beginning of modern Israel. El comienzo del Israel moderno. What were they told to look out for? ¿Qué se les dijo que tenían que estar atentos? Going back to Matthew. Volviendo a Mateo. Without quoting the verses, what does Ellen White describe as signs of the times? ¿Qué es lo que describe Elena en Señales de los Tiempos? There's the Lisbon earthquake. Se menciona un terremoto. There's the dark day. Está el día oscuro. The moon turned to blood. La luna se convierte en sangre. What years did all of those occur? ¿En qué año ocurrió todas estas cosas? I just want to say they're pre-1798. Solo quiero decir que eran previos a 1798. Only one occurred in this history. Solo uno ocurrió en la historia, en esa historia. And that's the falling of the stars. Y esa es la caída de las estrellas. So only one post-1798. Así que solo uno que fue después de And it's at the 1798 very end, late 1833. y fue al final del año 1833. They were told this would be a sign of the times. Se les había dicho que esto iba a ser una señal de los tiempos. Coming back to Fatima. Volviendo a Fátima. In the first prophecy, going to the quotes, the children were shown a terrifying vision of hell and were told that's where the souls of poor sinners go. Then they were told that the world war then taking place, what we now call World War I, would soon end. The war is going to end, Lucia quoted the Blessed Mother as saying, but if people do not cease offending God, a worse one will break out during the reign of Pius XI. When you see a night illuminated by an unknown light,
Know that this is the great sign given to you by God, that he is about to punish the world for its crimes by means of war, famine, and persecutions of the church and of the Holy Father. En la primera profecía, a los niños se les mostró una visión aterradora del infierno y se les dijo que allí es donde van las almas de los pobres pecadores. Luego se les dijo que la guerra mundial que entonces tenía lugar, lo que llamamos ahora la Primera Guerra Mundial, terminaría pronto. La guerra va a terminar, citó Lucía a la Virgen, pero si la gente no deja de ofender a Dios, estallará otra peor durante el reinado de Pío XI. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que os da Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Of course, this is conveniently said after World War II begins. Esto obviamente es convenientemente dicho después de que terminó la Guerra Mundial. But I don't think we're holding Satan to be truthful. Pero no estamos esperando que Satanás diga la verdad, tampoco, ¿no? But the prediction made is for two things. La predicción hecha es para dos cosas. There's bad events coming, Están ocurriendo eventos malos, World War II, la Segunda Guerra Mundial, but a sign that it's coming will be lights seen in the sky. y una de las señales es que se van a ver luces en el cielo. I think we all know of the Aurora Borealis. Creo que todos sabemos de la aurora boreal. In 1938, there was a geomagnetic storm. En 1938 It's also known as the hubo Fatima storm una tormenta magnética que también es conocida como la tormenta de because it's Fátima, believed to be the fulfillment of the prophecy. porque se cree que es el cumplimiento de esa profecía. Quoting, just from the Wikipedia article about the storm. Voy a citar de Wikipedia. This magnificent display of lights was experienced across the world, as reported in different news archives. The lights sent some into panic, as many were awestruck, astonished by the rarity of the experience. In Salzburg, Austria, some residents called on the fire department as they believed something was on fire. Alarm bells were rung into a frenzy that night, and the fire departments were constantly sounding new alarms, trying to calm the citizens. The loud multitude of ringing further caused panic, causing some residents to flee to more rural areas. The same fright was seen in London, where many also believed whole streets were on fire. Even the guards of Windsor Castle summoned the fire brigade to put out the said fire. In Switzerland, the snow-covered peaks of the Swiss Alps were glowing bright and reflecting some of the auroral rays, causing a reflective disco effect. In Descanso, San Diego, the National Forest Service was alerted on the night of January 22nd to respond to a great fire in the backcountry. After they checked out the back roads, they discovered it was the crimson Aurora Borealis in the northern sky, which had not been seen in that region since February 1888. In Bermuda, many people believed that a massive freight ship was on fire at sea. Steamship captains were calling the wireless stations to learn if there were any SOS calls and if they could help. Este magnífico despliegue de luces se experimentó en todo el mundo, tal y como se recoge en diferentes archivos de noticias. Las luces hicieron que algunos entraran en pánico, ya que muchos estaban asombrados por la rareza de la experiencia. En Salzburgo, Austria, algunos residentes llamaron a los bomberos porque creían que algo se estaba incendiando. Las campanas de alarma sonaron con frenesí esa noche y los bomberos hicieron sonar constantemente nuevas alarmas tratando de calmar a los ciudadanos. La multitud de timbres provocó aún más el pánico, haciendo que algunos residentes huyeran a zonas más rurales. El mismo susto se vivió en Londres, donde muchos también creyeron que las calles enteras estaban en llamas,
Incluso los guardias del castillo de Windsor llamaron a los bomberos para apagar el dichoso incendio. En Suiza, los picos nevados de los Alpes suizos brillaban y reflejaban algunos de los rayos auroreales, causando un efecto de discoteca. En Descanso, San Diego, el Servicio Forestal Nacional fue alertado en la noche del 22 de enero para responder a un gran incendio en el campo. Luego de revisar los caminos secundarios, descubrieron que era la aurora boreal, carmesí en el cielo del norte, que no se había visto en esa región desde febrero de 1888. En las Bermudas, mucha gente creía que un enorme buque de carga estaba ardiendo en el mar. Los capitanes de los barcos de vapor llamaban a las estaciones de radio para saber si había alguna llamada de SOS y si podían ayudar. If you go and read Ellen White's description of the night of falling stars, Si vas y lees la descripción de Elena de la noche que cayeron las estrellas and the panic, y el pánico, I think it's a fascinating counterfeit. me parece que es una falsificación asombrosa. But there's two things predicted in that Fatima message. Hay dos That cosas que quote. fueron predichas en ese mensaje de Fátima, en esa cita. In this history, there's only one key external event that's predicted. En esta historia vemos que hay solo un evento externo clave que es predicho. It's the only external event that gets predicted, Es realmente el único evento externo que es predicho, other than the second advent, talking politics. además del segundo advenimiento. Estamos hablando de política. And that's 1840, Y eso es el año 1840, August 11. el 11 de agosto. And what is predicted in here? ¿Qué fue lo que se predijo para acá? What is the Fatima storm a warning of? ¿De qué era un anuncio la tormenta de Fátima? 1939, De 1939, World War II. la Segunda Guerra Mundial. External prediction, Predicción externa, external prediction. predicción externa. So most of what we've just done is revision. La mayor parte de lo que hemos hecho hasta ahora es una revisión. I wanted to be more clear about the pattern Satan is counterfeiting, Quería ser más clara con los patrones que Satanás está falsificando, that it's not a reform line as we would teach it in 2021, que no es una línea de reforma como la enseñaríamos hoy en el año 2021, but you can see the scatterings and the gatherings. pero sí podés ver las dispersiones y las reuniones. And I've wanted to add 3 parts to this study. Y yo quería agregar 3 partes a este estudio. The 1938 Fatima storm La tormenta de Fátima de 1938, as a counterfeit of the falling stars, como una falsificación de la caída de estrellas, the prediction of World War II la predicción de la Segunda Guerra Mundial, as a counterfeit of the prediction of August 11, 1840, como una falsificación de la predicción del evento del 11 de agosto de and what we 1840, will spend the vast majority of our time on, y aquello en lo que vamos a pasar nuestra mayoría de nuestro tiempo, what we will begin to discuss now, lo que lo vamos a empezar a discutir ahora, is that while you had William Miller and Samuel Snow, es que teníamos a William Miller y a Samuel Snow. it goes from Miller Va de Miller to Snow, a Snow, and Miller rejected his previous work. y Miller rechazó su trabajo previo.
What I want to introduce is Pius XI, Lo que quiero introducir es Pío XI, who, like John the Baptist, paved the way for Pius XII. que como Juan el Bautista allanó el camino para Pío XII. Because whenever teaching, we've taught the counterfeit, Porque cuando hemos enseñado la falsificación, we've focused on the work of Eugenio Pacelli and Pius XII in Germany. nos hemos enfocado en el trabajo de Eugenio Pacelli en Alemania. But someone paved the way for him with fascism. Pero alguien allanó el camino para él con el fascismo. Not in Germany with Hitler, but in Italy with Mussolini. No en Alemania con Hitler, sino en Italia con Mussolini. The book Hitler's Pope, discussing Pius XII, El libro, El Papa de Hitler, que habla de Pío XII, was published in 1999. fue publicado en 1999. And we have used that book as a source to show Pacelli as the counterfeit. Y hemos usado ese libro como una fuente para mostrar a Pacelli como la falsificación. And how church and state operated in the history of World War II. Y cómo la Iglesia y el Estado operaban durante la historia de la Segunda Guerra Mundial. John Cornwell, who wrote that book, John Cornell, que escribió ese libro, he did a good job. hizo un buen trabajo. But in the years after that book was published, Pero en los años posteriores a los que ese libro fue publicado, a lot of the Vatican archives were unsealed. muchos de los archivos del Vaticano fueron dessellados. And there is material that was released in the early 2000s Y hay material que fue liberado a principios de los años 2000, that the author of the book we're going to heavily quote from que el autor del libro, del que vamos a citar con intensidad, spent 10 years studying. pasó 10 años estudiando. He worked but in Rome, Trabajó en Roma, spending his time between the Vatican archives, now unsealed, pasando su tiempo en los archivos del Vaticano que ahora estaban dessellados, and the very helpful fascist archives. y los muy útiles archivos del fascismo, Mussolini had very good records kept of that history. porque Mussolini guardó muy buenos récords de esa historia. In 2014, he published his book, En el 2014 publicó un libro, The Pope and Mussolini. El Papa y Mussolini. Now, this isn't Pius XII and Hitler, this is Pius XI and Mussolini. Esto no es Papa el Pío XII y Hitler, sino Pío XI y Mussolini. Published in 2014, it won the Pulitzer Prize of 2015. Publicado en el 2014, ganó el premio Pulitzer del 2015. Tens of thousands of pages of research. Varias miles de páginas de investigación. Which you see when you have to go through the notes and the references. Lo vas a ver cuando vas, si te fijas en las referencias y en las notas. It's a lot of this material that we will use to fill in some of our history. Es mucho de este material lo que vamos a usar para rellenar nuestra historia. The reason I want a second presentation is I don't think it should be rushed. La razón por la que voy a presentar en otra presentación además es porque me parece que no hay que apurarse. We are not doing this because it's just fascinating. No estamos haciendo esto solo porque es fascinante. We are doing this because Adventism does not understand Babylon today. Sino lo estamos haciendo porque el adventismo no entiende a Babilonia hoy en día. And I don't want to rush that point. Y no quiero acelerar o pasar por alto ese punto. So I just want to make one point.
Quiero decir algo más. Part of the material for this book Parte del material para este libro is taken from a Catholic publication ha sacado de una publicación católica, La Civiltà Católica. La Civiltà Católica. This is a Catholic magazine. Esta es una revista católica. It was founded in 1849 by Jesuits. Que fue fundada en 1849 por jesuitas. They began publishing in 1850. Comenzaron a publicar en el 50. This was just after the Pope returned from exile. Eso fue justo después de que el Papa volvió del exilio. After the 1848 revolutions. Después de la revolución. So we have the 1848 revolutions. Así que tenemos las revoluciones de 1848. Again, the Pope was in exile. De nuevo el Papa estuvo en exilio. Everything's crumbling. Todo se estaba sucumbiendo. And Jesuit writers wanted a platform to voice the thoughts of the Vatican. Y los escritores jesuitas querían una plataforma para poder publicar sus ideas del Vaticano. And what is key to understand y lo que es importante que entendamos is that twice a month the editor took all their articles es que 2 veces por mes se tomaban todos los artículos por el editor to the Vatican Secretary of State for approval. y se llevaban al secretario de Estado del Vaticano para ser aprobados. So it's not independent. Así que no era independiente. When the author of this book is quoting La Civiltà Católica, Cuando el autor del libro cita a la Civiltà Católica, we're going to see the Jesuit influence, vamos a ver la influencia jesuita, but it's not independent. pero no es independiente. It's the thoughts of the Vatican. Son los pensamientos del Vaticano. So about 10 years before Hitler comes into power, Así que más o menos 10 años antes de que Hitler tome el poder, fascism is rising in Italy. se estaba levantando el fascismo en Italia. At the same time as the Russian Revolution it's now really in a civil war. Al mismo tiempo que estaba la revolución rusa en una guerra civil. So for context, you have socialism and Russia. Así que para tener contexto, tenemos el socialismo en Rusia. World War I has ended. La Primera Guerra Mundial ha terminado. There's a lot of social unrest. Había mucho... la sociedad estaba Mussolini muy mobilizes movida. fascism. Y Mussolini moviliza el fascismo. Italy was kind of a republic Italia era como una república that's crumbling. que se estaba sucumbiendo. Mussolini's fascists are essentially advocating for dictatorship. I don't say that. Los fascistas de Mussolini estaban abogando por una dictadura, pero ellos no lo decían. Quoting from our book, page 57. Y voy a citar el libro ese de la página 57. And he's quoting from La Civiltà Católica, quoting the Catholic Church in that history. Y esta es una cita que obtuvo de la Civiltà Católica, o sea, está citando a la Iglesia Católica durante esa historia. Oh, by the way, the same day, or same year, that Mussolini marches on Rome and takes power, Así que, por cierto, el mismo día que Mussolini marcha a Roma y toma el poder, Pius XI becomes Pope. Pío XI se convierte en Papa.
So this is the history of two leaders, Pius XI, Mussolini, Esta es la historia de dos líderes, Pío XI y Mussolini, and how the Vatican viewed and worked with fascism. y cómo el papado veía al fascismo y cómo lidiaba con él. The shouts of Mussolini's squads, "Down with Bolshevism," the journal enthused, are attracting supporters and sympathy from one end of Italy to the other. In its thought, sentiment, action, all of fascism consists simply of a protest and revolt against socialism. It praised Mussolini for his efforts to restore order, hierarchy, and discipline. Fascism, the journal proclaimed, seeks to place spiritual values once again in the place of honor they once occupied, especially as required by the battle against liberalism, to restore the most conspicuous of these, religious upbringing and the nation's Catholic inspiration. Los gritos de las escuadras de Mussolini, abajo el bolchevismo, están atrayendo partidarios y simpatía de un extremo a otro de Italia. En su pensamiento, sentimiento y acción, todo el fascismo consiste simplemente en una protesta y una revuelta contra el socialismo. Elogiaba a Mussolini por sus esfuerzos para restaurar el orden, la jerarquía y la disciplina. El fascismo, proclamaba la revista, pretende volver a situar los valores espirituales en el lugar de honor que ocuparon en su día, sobre todo por lo que exige la batalla contra el liberalismo, para restaurar el más conspicuo de ellos, la educación religiosa y la inspiración católica de la nación. What's the enemy? ¿Cuál es el enemigo? What sympathy did Pius XII have with Hitler? ¿Qué simpatía tenía Pío con Hitler? What was he telling to the Allied powers? ¿Qué le decía a las fuerzas aliadas? That's the right term. Why are you concentrating on Germany and Hitler? ¿Por qué se están concentrando en Hitler y Alemania? The enemy is Stalin and Russia and socialism. El enemigo es Stalin, Rusia y el socialismo. Pius XI had the same view as Pius XII. Pío XI tenía la misma idea que tenía Pío XII. Socialism is the danger. El socialismo es peligroso. By the way, Mussolini's black shirts at this point in time Por cierto, Mussolini are bashing people on the street corners. le estaban pegando a personas en las esquinas de los lugares, de las calles, Soon after Mussolini took power, después de que Mussolini asumió el poder, they were beating up, in one case, killing his opponents. estaban golpeando y a veces matando a sus oponentes políticos In broad daylight. a la luz del día. In mid-August, in the middle of the latest wave of violence, A mitades de agosto, en medio de la última ola de violencia, the Belgian ambassador met with the Pope. el embajador belga se juntó con el Papa. The Belgian ambassador is worried about fascism. El embajador belga estaba preocupado por el fascismo. Pius XI says no. Y Pío XI le dice no. He says nothing is more fatal to civilization than communism. Nada es más fatal para la civilización, le dijo Pío, que el comunismo. In a few days, it destroys the work of centuries. En el curso de pocos días destruye el trabajo de varios siglos. France, Belgium, and Germany need to form an alliance Si solo Francia, Bélgica y Alemania formaron una alianza against communism. En contra del comunismo, The Pope says Mussolini is no Napoleon. el Papa dice, Mussolini no es Napoleón.
But Mussolini alone understands what is required to free his country. Pero solo él comprendió lo que se necesitaba para liberar a su país. You can see how the nation follows him. Vos podés ver cómo él consigue que la nación lo siga, May he revive Italy. que pueda revivir a Italia. It is such men predestined for greatness Hoy faltan hombres predestinados a la grandeza, who can bring peace today. que puedan traer paz. May God soon give us some such beacons. Que Dios nos dé pronto faros así, So they may guide and enlighten humanity. para que guíen e iluminen a la humanidad. It's not anti-fascism, Eso no es antifascista. but this was a quid pro quo. Este era un quid pro quo. This was a deal. Esto era un trato. You scratch my back, I'll scratch yours. Si vos me rascas la espalda, yo te rasco tu espalda. Remember the first quote? Recuerden la primera cita. It's fascism that puts spiritual values back in a place of honor. Porque es el fascismo que vuelve a situar los valores espirituales en un lugar de honor. This is what Mussolini and Hitler soon realized. Esto es lo que Mussolini y Hitler pronto se dieron cuenta. Mussolini showered the Catholic Church with cash and privileges. Mussolini le dio mucho poder y muchos privilegios a la Iglesia Católica. So we're actually going to step through this history. Vamos a saltearnos ahora esta historia. We're talking early on, the beginning. Estamos hablando del comienzo, del principio. Mussolini pushed through a new law allowing police to fire any editor whose newspaper belittled either the Pope or the Catholic Church. Mussolini impulsó una nueva ley que permitía a la policía despedir a cualquier editor cuyo periódico menospreciara al Papa o a la Iglesia Católica. He bowed to the Vatican's request that only books approved by the Church be used to teach religion in schools. Cedió a la petición del Vaticano de que solo se utilizaran libros aprobados por la Iglesia para enseñar en las escuelas. He closed down the gambling halls. Cerró las salas de juego, de apuestas. Provided state recognition to the Catholic University of Milan. Le dio reconocimiento estatal a la Universidad Católica de Milán. Announced his opposition to divorce, Anunció que estaba en oposición al divorcio, which is quite funny if you know Mussolini. lo cual es muy gracioso si sabes cómo es Mussolini. Kind of like Trump, Es como standard of Trump. morality. Ese es más o menos el estándar moral que representa Mussolini. Moved to save the Bank of Rome, Actuó para salvar el Banco de Roma, which was on the verge of bankruptcy. que estaba al borde de la quiebra. Crucifixes were put back in the country's classrooms. En las aulas de todo el país se volvieron a reinstaurar los crucifijos. Church holidays were added to the civil calendar. Los feriados de la iglesia, las fiestas, se volvieron a incorporar al calendario civil. And he began to fund the rebuilding of churches. Y financió la reconstrucción de iglesias. As the Pope was well aware, the support Mussolini was getting from the Church in return was priceless. In September of 1923, the Vatican spelled this out in a program of collaboration of the Catholics with the Mussolini government. Quote, "They have had to admit that no Italian government, and perhaps no government in the world, would have in a single year alone been able to do so much in favor of the Catholic religion." Como bien sabía el Papa, el apoyo que Mussolini recibía de la Iglesia a cambio era inestimable.
En septiembre de 1923, el Vaticano lo explicó en un programa de colaboración de los católicos con el gobierno de Mussolini. Cito, han tenido que admitir que ningún gobierno italiano, y tal vez ningún gobierno del mundo, habría podido en un solo año hacer tanto en favor de la religión católica. Fascism rose in Europe El fascismo se levantó en Europa because it was a combination of church and state. porque era una combinación de iglesia y Estado. We're going to continue this another time. Voy a continuar con esto en algún otro momento. Soon. Pronto. Just want to note, Mussolini and Pius XI are not friends. Solo quiero notar que Mussolini y Pío XI no eran amigos. In many ways, they're rivals. En muchas formas eran rivales. They're not meeting secretly in some type of little room. No se reunían secretamente en alguna piecita pequeña, With one agreed view of the world they were trying to create. con una visión combinada del mundo que estaban tratando de crear, co-crear. But both demand something from the other. Pero ambos demandaban algo del otro. And as that, they do work together. Y así funcionaban juntos. But they are rivals. Pero eran rivales. Just to close, Solo para cerrar, this is the beginning of modern Babylon. este es el comienzo de Babilonia moderna. It will help us understand the end of modern Babylon. Nos va a ayudar a entender el final de Babilonia moderna. The principles under which Babylon operates, Los principios bajo los cuales Babilonia opera, and hopefully dismantle the conspiracy theories that still linger. y con esperanza espero que esto desarme las teorías conspiranoicas que todavía pueden quedar presentes. We'll continue with our discussion on Pius XI next time. Vamos a continuar hablando de Pío XI la próxima vez. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for parables. gracias por las parábolas. They are fascinating. Son fascinantes. They build our confidence. Construyen nuestra confianza. They show us you. Nos muestran a ti. They show us what you are not. Nos muestran lo que no sos. I pray that you will help us Te pido que nos ayudes to really rebuild our minds para realmente reconstruir nuestras mentes from all the errors we've heard before. de todos los errores que hemos escuchado en el pasado. May we understand Que podamos entender what you want us to see lo que vos querés que veamos and how you want us to think. y cómo vos querés que pensemos. And in that process, Y en ese proceso I pray you'll bring us closer together. te pido que nos unas los unos con los otros. I pray this in Jesus' name. Pido esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.